todo el estómago, ¿sí? A lo que es el páncreas, a lo que es el vaso, a lo que es el hígado. Todo eso va a tener que depender de esta arteria coronaria estomática, de esta arteria que es la hepática y de esta arteria que es la esplénica, que aquí tenía EGA, esofágicos y gástricos, y luego aquí esta rama esplénica era ramos pancreáticos, ramos esplénicos, gastrobifloicos y gástricos cortos, ramos panes gas, y luego Figarani, que era la pilórica o gástrica derecha, que se van hasta con la izquierda, la curvatura menor del estómago, la gastroduodenal, que va a estar ubicada entre lo que es el estómago y el duodeno, dándonos dos ramas, ¿cuáles eran? Gastromomentano, gastrobifloica derecha y pancreático duodenal superior. ¿Sí? Y luego vamos a encontrar que esta arteria sube hacia el hígado, ¿verdad? Y nos va a emitir una rama derecha y una rama izquierda, y la derecha una arteria cística, y de esta manera todos los componentes del intestino anterior provienen de las ramas del tronco celíaco y de las ramas de cada una de las ramas del tronco celíaco. Muy bien. A nivel de lo que es la pared abdominal posterior, un músculo se caracteriza como el aductor mayor. A nivel de la pared abdominal del abdomen, hay un músculo que se caracteriza como lo hace el aductor mayor. El psoas por los puentes. Claro, ambos van a dejar puentes, uno para las arterias lumbares, como se puede ver acá, y la otra para las arterias perforantes que vienen de la femoral profunda. ¿De acuerdo? A nivel de L4, la aorta termina en qué? Y la carpetativa. Y una vértebra más abajo, ya sea a nivel de L5 o el disco que separa L5 de lo que es S1, el disco lumbosacro, viene en la segunda división en qué? La ilíaca externa no te va a quedar en la pelvis, va a dirigirse oblicuamente hacia el ligamento inguinal y nos va a dar epiciricum antes de salir. ¿Qué es eso? Epigástrica inferior profunda, compleja ilíaca profunda. Y la otra se va a meter y al entrar se va a encargar de ser la arteria principal de la pelvis verdadera, ¿sí? De la pelvis que viene siendo la obstétrica, que es la pelvis inferior, que es la pelvis menor, ¿correcto? Y entonces la de arriba queda como una pelvis falsa, no obstétrica, superior, abdominal, etc. ¿Está bien? Y entonces una vez acá dentro va a tener a isquipo como un montón de ramas que son las parietales, donde incluye las iliolumbares, las sacrolaterales, las glúteas superior, inferior, isquiática, potente interna y otras con sus diferentes ramas, y entre ellas la arteria que nos va a dar la arteria satélite del nervio ciático es la isquiática y ocasionalmente la glútea inferior. ¿Está bien? Es considerada la arteria de mayor calibre de todas las que tiene la hipogástrica. Glútea superior. La glútea superior. Y esta arteria es referencia importante para ligar a la hipogástrica por debajo de su emergencia, que es la glútea superior, en los casos que hay un sangrado excesivo cuando hacemos una histerectomía radical. Entonces, sangrando de forma excesiva, ligamos la hipogástrica y podemos seguir trabajando tranquilamente. Pero obvio que vamos a identificar a la hipogástrica, ¿verdad? Con su rama de salida hacia la parte posterior, como la rama de mayor calibre. Es la arteria visceral más importante de la hipogástrica y es la arteria principal del perineo. La pudenda interna. La pudenda interna. Entonces, si se dan cuenta, no estamos memorizando, sino que estamos analizando de que la arteria visceral, pues tenemos al útero, y que la que va a dar a todo el perineo, que no es el espacio entre ano y vagina, sino el espacio romboidal que todos ya conocen, ¿verdad? Es directamente la pudenda interna. Muy bien, ¿sí? La visceral, en los viscerales es la homóloga de esta, que es una vesícula diferencial, que es prácticamente la que va al diferente y en algunos libros las vesicales, porque las vesicales, su parte de abajo también dan ramas prostáticas, y la próstata es muy importante para el varón y que viene siendo como un homólogo del útero. Bien, entonces nosotros tenemos un suelo pélvico formado por el 95% pequeño. Elevador. Y un 5% posterior va a ser por el músculo coxigio, y allá atrás va a haber uno que no forma parte del suelo, sino de la pared posterior de todo este espacio, que es el músculo piriforme. Y el piriforme, su origen es S2, S3, S4, y va a salir de la pelvis por donde. El agujero ciático mayor.
a ese nivel vamos a encontrar cosas significativas en el segundo plano de la región glútea, porque el primer plano de la región glútea está formado por Glúteo mayor. Y el segundo plano tenemos al otro glúteo, al piramidal, al obturador, al cuadrado, etc. Y este obturador interno acompañado siempre por quién? Superior e inferior. Muy bien. Entonces vamos a tener nosotros que el ligamento inguinal a quién le pertenece, a lo que es el límite más bajo y más grueso de la aponerosis del oblicuo externo o mayor. ¿Está bien? Este tiene tres porciones. La primera de espina, pupar, de espina cresta, lagunar de Gilbert, sobre la cresta, pectínea de Cooper, y las tres van a formar prácticamente una J que normalmente da origen al ligamento que va a cambiar de nombre a las arterias, que por eso se llama femoral, por eso se llama inguinocrural, por las hernias que van por arriba y por debajo de este ligamento, para hernias inguinales si están por arriba o hernias crurales si están por abajo, como ligamento pupar porque lo descubre, ¿sí? Y vamos a tener la base del triángulo del torito en este ligamento inguinal. ¿De acuerdo? Ok, tres músculos que forman la pared lateral del abdomen. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso. Y vamos a tener prácticamente que hay tres vasos suprahepáticos que desembocan en ¿dónde? La tabla inferior. Entonces, estos tres vasos suprahepáticos, cuando se obstruyen por una serie de coágulos que a este nivel prácticamente obstruyen, ¿cómo se llama el síndrome? Es una hepatomegalia. No, hepatomegalia va a ser una consecuencia. Sí. Pero ¿cómo se llama el síndrome? Lo que pasa entonces es que había dos sistemas en el hígado. Un sistema contaminado, ¿cuál? El sistema porta, que va a llevar la sangre desde los intestinos hacia lo que es el hígado para que se desintoxique la sangre de bacterias y toxinas. Y luego vamos a entrar a un sistema limpiecito, que es el sistema suprahepático, que tiene tres venas, derecha, media y izquierda, demi, ¿verdad? Y que llevaban la sangre ya lista como para la circulación. Cuando estos vasos salen del hígado y terminan en la parte ventral de lo que es la cava, el síndrome se llama de Budd-Chiari o Chiari. ¿Está bien? ¿Qué está pasando? Es una trombosis de los vasos suprahepáticos. Y el resultado es que la sangre llegó muy bien al hígado, pero no puede entrar a la cava. Al salir del hígado y no entrar a la cava, regresa al hígado y el hígado empieza a crecer, entonces haciendo una hepatomegalia congestiva. Y crece por sangre retenida, no por bilis. El crecimiento hepático, ¿por qué podría ser? Cuando crece nuestro hígado, ¿por qué podría ser? ¿Cuáles serían las causas? Hay un montón. Inflamación. Una sería, por ejemplo, un problema obstructivo, ¿sí? Como el síndrome de Budd-Chiari, una insuficiencia cardíaca derecha, porque resulta que la tricúspide está estenótica y no permite el paso natural de la sangre que llega a la aurícula, al ventrículo, entonces se empieza a retrasar y empieza a regresar y empieza a crecer el hígado con una estasis venosa, ¿sí? Y lo vamos a ver por venas suprahepáticas dilatadas, ¿sí? Entonces vamos a tener crecimiento de hepatomegalia por un hígado congestivo, ¿de acuerdo? Bueno, pero no siempre vamos a tener hepatomegalia por un hígado congestivo. ¿Cuál sería otra causa? ¿Un tumor? ¿Qué se les ocurre? ¿Un tumor? Entonces, o que tengamos un tumor, un hepatoma, un crecimiento neoplásico que va a hacer crecer a nuestro lóbulo derecho o al lóbulo izquierdo, dependiendo de dónde esté. Entonces crece el hígado y clínicamente tenemos una hepatomegalia, y cuando hagamos un ultrasonido tiene una bola ya, o sea, tiene un hepatocarcinoma. Pero no siempre va a ser por eso. ¿Por qué otra cosa puede ser? Infección. Entonces, si tenemos normalmente un problema viral que se llama hepatitis, pues entonces vamos a encontrar un hígado grande, el sujeto está amarillo, está histérico, ¿sí? Y entonces vamos a tener un cuadro de hepatopatía crónica por un problema viral que es la hepatitis. Pero no siempre va a ser por eso, también puede ser por otra cosa. ¿Por qué? Porque si tenemos una piedra en la vesícula y esta piedra pasa al cístico y obstruye al poliedro, la bilis que normalmente se vierte con naturalidad de la vesícula duodeno ya no se puede vertir porque está obstruido. La bilis se seguirá produciendo por los hepatocitos, pero no podrá ser dirigida al duodeno y se va a empezar a almacenar a nivel de los conductos y el hígado va a crecer y entonces va a tener una hepatomegalia por colestasis.
intrahepática, ¿correcto? Hay que operar a ese paciente, hacer una CEPRE, que es una endoscopía que se mete hasta lo que es la carúncula duodenal inferior o mayor, se localiza normalmente el cálculo, se saca y entonces toda la bilis que está retenida empieza a salir y el paciente se evita una cirugía mayor, ¿sí? Entonces todo ese tipo de situaciones no son ciencia ficción, sino que a diario por lo general se presentan los casos. Bueno, como ya pueden ver, aquí vimos un montón de cosas, vimos al diafragma, vimos al centro frénico, vimos al síndrome de Buick-Chiari, vimos también quién atraviesa el centro frénico, vimos los niveles de los 3 orificios, vimos la arteria del intestino anterior, del medio, del posterior, vimos el 5 pares de lumbares, vimos al músculo que se asemeja a lo que es el psoas, prácticamente a lo que es al músculo aductor mayor, porque va dejando pequeños puentecitos para el paso de los vasos, en este caso los lumbares, en el otro caso perforantes. Vimos también a maometra, vimos también a la arteria principal que es la hipogástrica, y vimos también la ilíaca externa, epicircul, y vimos isquipo, y vimos también la otra que era un bebé con uvas, que viene siendo las ramas viscerales de la arteria principal de la pelvis, conocida como ilíaca interna o hipogástrica. Pasamos a la que sigue. Cuando vemos entonces este sistema que hemos visto muchas veces en lo que es el efecto poseído, cuando al quinto mes el fondo uterino está prácticamente a esa altura como L5, L4, donde la cava en L5 se formó y ahora este fondo uterino en condición de decúbito dorsal queda prácticamente sobre este vaso, el resultado va a ser que el retorno venoso no va a ser igual, ¿sí? Y por lo tanto va a haber retención de líquido en la parte más declive y se va a manifestar porque la paciente dice no sé por qué, pero por las tardes y en la noche ya tengo mis pies hinchaditos, parecen sapitos, ¿sí? Entonces, los pies normalmente están reteniendo líquido. ¿Qué hay que hacer? Decúbito lateral izquierdo para descomprimir a la cava y mejorar la circulación, y eso se llama efecto poseído con todo lo que hemos aprendido. También vemos acá directamente que las venas renales van a recibir prácticamente dos vasos importantes, ¿sí? Van a recibir a lo que es la vena capsular, ¿correcto? Y van a recibir aquí abajito a esta vena que del lado izquierdo puede ser ovárica o puede ser testicular. Entonces son las venas espermática o ovárica que van a desembocar acá y van a tener dificultades para desembocar porque es una vena que viene de abajo hacia arriba, es más delgada esta que esta es horizontal con un calibre mayor y por lo tanto siempre va a haber tendencia a estasis de sangre en el ovario o a nivel de lo que es el epidídimo y vamos a tener varicocele más frecuente en el lado izquierdo y motivo o razón suficiente para que el testículo izquierdo no por su grandeza sino por la congestión esté un poquito más bajo químicamente que el derecho. En cambio el derecho podemos ver cómo desemboca a un lugar que está yendo directamente hacia el corazón y que normalmente nada más pierde su contenido sin ningún problema. Eso es la espermática derecha o también la ovárica derecha. Muy bien, seguimos. Doctor, ¿y si el testículo derecho ya está más bajo que el izquierdo? ¿Es signo de alarma o...? El testículo izquierdo. El derecho que esté más abajo que el Nada, izquierdo. nada. En ocasiones los testículos pueden tener diferentes tamaños y siempre dentro de límites normales. Inclusive hay libros que dicen que hasta 5 centímetros no hay ningún problema, siempre y cuando ecogénicamente estén normales. ¿Sí? No hay problema. Muy bien, el sistema linfático, prácticamente lo más importante, la cisterna de Kilo que se encuentra entre L1 a L2, que es el mismo punto donde se encuentra la formación de la porta. ¿Dónde se forma la porta? Posterior al cuello. Esta de cuello de blanca es colonial de qué? Esplénica como mesentérica superior. Mide 7.5, sus trayectos oblicuos se dirige hacia arriba y a la derecha en dirección al libre hepático, entra, se divide en rama derecha, izquierda, ascendente, descendente, periobiliares, y de allá pierde su contenido donde A la vena, a los sinusoides a hepáticos. los sinusoides hepáticos viene la limpieza, las venas centrobiliares, hepáticas menores, hepáticas mayores, que son las suprahepáticas, derecha, media, izquierda, directamente a la cava interna. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar que de aquí toda la linfa procedente del abdomen, de la pelvis, de los miembros inferiores, van a venir por la cisterna de Kilo, cisterna de Beckett, que va a pasar por el conducto torácico, o sea, va a través del conducto torácico, va a pasar a través del orificio aórtico. Habían 3 orificios clásicos en el diafragma y los mnemotécnicos eran el de la cava, Gafrelin,
cava, frénico derecho, linfáticos que van de aquí hacia el mediastino, ¿sí? Del hígado hacia el mediastino. Pero también había normalmente otro que era el orificio aórtico, que el mnemotécnico era ECA, esplácnicos mayores, el sistema simpático que va siguiendo a la aorta, ¿sí? Conducto torácico, ¿sí? La aorta y la ácidos, ¿sí? Y a nivel de lo que es este esófago, pues el que lo acompaña todo el tiempo, los vagos, haciendo el mnemoteico de EVA, esófago y vagos, pasando por su orificio respectivo. Pasamos a lo que sigue. Los linfáticos que pasan el orificio de la cava son algunos en particular. Los orificios que pasan por la cava son los linfáticos que se quitan del hígado y se van a desembocar en los broncomediastínicos, a nivel del mediastino. Y aquí en el broncomediastínico aparece un tronco broncomediastínico que lleva la linfa de todo el centro del mediastino y entonces se va dirigiendo acá y se une con el subclavio y con el yugular y su broncoyungo, son los tres que van a formar prácticamente los conductos linfáticos, en este caso derecho, ¿sí? Entonces hay dos conductos torácicos, uno izquierdo y uno derecho, ¿sí? El izquierdo es el abdominal que desemboca en el ángulo epiglobo izquierdo y el derecho o gran vena linfática es la que viene del tórax y que desemboca en el ángulo epiglobo derecho. Doctor, esos músculos están así como entre las costillas. Hay intercostales de tres tipos: externos, los internos que están en la línea y los íntimos o profundos también. Sí. Y así mismo también se ve en la parte de adelante el triangular del esternón, pero este es anterior. Sí. Doctor, a nivel del conducto torácico izquierdo, ¿qué vena se llamaba? ¿Qué vena se llamaba? Del conducto torácico izquierdo. Cercano al... Pues aquí en forma de conducto torácico izquierdo. ¿O cómo? Porque en el conducto torácico se inicia en la cisterna de Kilo. Y el cisterna de Kilo teníamos en el noteo que decía ili, intercostal, ¿sí? Lumbar ascendente, intestinal. Esos tres troncos se unían, son troncos linfáticos, no venosos. Se unen para que origine la cisterna de Kilo y la cisterna de Kilo origina el conducto torácico. Ok, la que sigue. Cuando hablamos de los diferentes plexos, habíamos hablado de que todos los nervios periféricos forman plexos excepto los torácicos. Que los torácicos caminaban solos, eran elitistas, eran presos, no se llevaban con nadie. ¿Sí? Que normalmente los de arriba, los cuatro primeros cervicales, participaban en un plexo cervical superficial, que al mismo tiempo participaban en uno profundo. Sacamos 5 ramas en algún momento que decían maxuso, una mastoidea, una auricular, una cervical transversa, MAC, supraclavicular y supracromia. ¿De acuerdo? Eso era lo que nos daba el cervical superficial. Pero normalmente a nivel de lo que es C3, C4 y C5, entonces aparece normalmente el nervio más importante de este plexo cervical que se llama frénico, ¿sí? Y este frénico normalmente va a descender entre pericardio y fibrosis serosa del corazón, llegar al diafragma, atravesarlo y distribuirse tanto arriba como abajo y constituir el nervio principal de la respiración. Frénicos, ¿de acuerdo? Estos frénicos, cuando nos ponen un bloqueo en la espalda, ¿sí? Aquí en el dorso, que normalmente recordarán ustedes que el límite inferior de la médula o el cono medular en un recién nacido es L2 a L3. Pero ya en el adulto, L1 a L2 y el ombligo normal está en L3 a L4. Entonces, las funciones que hacen son más o menos siguiendo lo del ombligo, están por debajo, no va a haber lesiones de la médula espinal nunca, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ahí ponen esto. Pero si cuando viertan el contenido anestésico, ¿verdad? O sea, por algún motivo esto empieza a ascender, puede agarrar prácticamente relaciones con el diafragma y puede en un momento dado dar parálisis del nervio frénico y el paciente dejará de respirar. Si esto ocurre, entonces la paciente va a decir que me falta aire, se va a empezar a desesperar y el anestesiólogo tiene que actuar rápido para meterle un medicamento para anestesiarla profundamente y meterle un tubo para que pueda mantener la respiración. Si el paciente, o sea el anestesiólogo, se paniquea, como suele suceder siempre, ¿sí? Al ver una situación que no es muy común, entonces no busca qué hacer y cree que con oxígeno no lo va a resolver con eso, ¿sí? Y se va a morir.
¿sí? Entonces, la parálisis de los nervios frénicos es una complicación de los bloqueos cuando no están bien aplicados. ¿Sí? Ok, entonces aquí tenemos que el plexo cervical, seguimos al plexo braquial, 56,181. ¿Sí se acuerdan? 56,181 significa que ese 5, C6, C7, C8 y T1 normalmente se van a encargar de formar un plexo que se va a distribuir a nivel del miembro superior, ¿sí? Y este plexo normalmente puede ir acompañado por C4 y se llama antepuesto prefijado, o puede estar acompañado por T1, T2 para ser pospuesto posfijado. A partir del momento de salida a nivel de los agudos transversos de estos nervios a nivel paravertebral, cervical, se proyectan directamente un poquito hacia afuera, hacia adelante, hacia abajo y hacia afuera en busca del triángulo escaleno. A partir de ese momento, esas raíces 5, 6, 7, 8 y 1 que estaban libres, se llamaban raíces ventrales, entonces se van a empezar a unir a nivel del triángulo escaleno y van a dar origen a ¿qué? Tres troncos primarios. ¿En relación con quién? Y vamos a tener que si queda por arriba, se llama tronco primario superior, ¿verdad? Y si queda por abajo, pues tronco primario inferior, y si queda por detrás de la arteria, tronco primario medio o posterior. Para no haber confusiones, se pone superior, medio e inferior en base a la arteria. ¿Está bien? Una vez que llegamos a ese punto, esos tres troncos, si agarramos y los cortamos y los dividimos, van a haber 3 mitades anteriores y 3 mitades posteriores, y las 3 posteriores, como se acaba la supply, se continúa ¿qué? Axilar. Ahora su relación directa va a ser con axilar, pero la primera pregunta importante para entenderlo, ¿cuál será el trayecto de la arteria axilar? ¿Vertical, horizontal, oblicuo? Oblicuo. Entonces este se empieza a dirigir oblicuo en dirección a la axila, y estos nuevos ramos que van a nacer, que son los secundarios, van a seguir a esta arteria, y uno va a quedar por fuera de la arteria, uno por dentro de la arteria, otro por detrás de la arteria, y las 3 mitades posteriores forman un tronco secundario posterior. La parte del superior y la media van a formar el tronco secundario externo, y la única que nos queda, que es la parte anterior del inferior, nos va a formar el tronco secundario interno. A la altura de la axila se unen las raíces externa e interna para formar el nervio mediano, y allá en ese mismo punto de la axila, en el hueco donde está vagaplex, que era vasos axilares, ganglios axilares y plexo braquial. ¿Cuáles son los vasos axilares? Arteria y vena axilar. ¿Cuáles son los ganglios axilares? ¿Qué es eso? Externo, central, apical, posterior y pectoral, 5 grupos ganglionares, ¿correcto? Y las ramas terminales, pura musa, que era cutáneo y axilar complejo. De todos ellos, rápidamente quiero ubicar a uno. Este se encuentra entre lo que es el bíceps braquial y braquial anterior. Músculo cutáneo. Este se encuentra por detrás del paquete vasculonervioso interno del antebrazo. Cubital. Ah, no es del brazo. Ah, es del brazo. Entonces, es del brazo, exactamente. Entonces, porque en el antebrazo no hay paquete. Ok. A nivel del antebrazo, normalmente, a nivel del brazo, tenemos detrás del paquete que dijo él, al nervio cubital. Y luego tenemos uno que está localizado en el canal radial de torsión. Y luego vamos a tener que hay un nervio que a 1.25 por debajo de la articulación del codo, enfrente del cuello del radio, termina dividiéndose. Radial. ¿Cómo se divide? Rasco y rico. Rasco y rico. ¿Qué es esto de rasco? Rama anterior cutánea. Rama anterior superficial cutánea que va a seguir superficialmente a la parte distal de nuestro antebrazo, se va a dirigir en sentido posterior, va a pasar por encima de los tendones de la tabacera anatómica y va a terminar en 4 jodido, que es colaterales digitales dorsales. Y estos 4 van a esperar a 3 que vienen de la cubital para decir cura 34 y tener la sensibilidad de toda la parte posterior de la mano, como estuvo un 25, donde hubo 2 de la cubital y 5 del mediano para todo lo que sentimos en la parte anterior. ¿De acuerdo? ¿Qué hace Ripo? Inerva todos los músculos Sí, pero ¿qué posteriores. hace? A partir de su origen, frente al cuello del radio, ¿qué hace? Atraviesa el coordinador. Entonces se mete entre los dos huesos, por eso se llama interóseo, ¿verdad? Terminal porque es la rama terminal, posterior porque se va atrás, atraviesa aquí El supinador. y luego va a descender entre los dos planos de la cara posterior, que eran 9 músculos, SUAP, XXX, que son 5, y luego XXQAM, que son 4. Entre los dos desciende, inerva a los 9, ¿correcto?
Entonces todos estos músculos inervados prácticamente por este nervio. En cambio el circunflejo o axilar, ¿dónde lo encontramos? En el cuello quirúrgico, en sentido posterior. En el cuello Quirúrgico del en húmero, sentido posterior. después de haber entrado por una puertecita que se llama Cuadrilátero. cuadrilátero, acompañado por La arteria humeral. arteria circunfleja humeral posterior. ¿De acuerdo? Entonces, así como lo estamos viendo, ¿verdad? Y hablando prácticamente, habíamos dicho que si un paciente se encuentra así con su mano y que le ponen así y se la quita así y cae, ¿cómo se llama esto? Mano péndula. Mano péndula, que es lesión de radial, ¿sí? Pero si normalmente hago así, Mano en garra. mano en garra verdadera, cubital y mediano, y si hacemos así, Mano de profeta. entonces garra falsa, mano de profeta, mano de predicador, mano de victoria. Esto, ¿verdad? Esta parte corresponde nada más a un solo nervio. Cubital. Entonces aquí normalmente el cubital está lesionado y te podemos mover los dos, y acá no podemos mover nada, cubital y mediano. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos, ¿verdad? Que se ponen así de lado y está saltada en esta escápula, ¿cómo se llama? Escápula alada. ¿Y esa es lesión de quién? Del circunflejo. Circunflejo. ¿Verdad? No, del Del gran serrato, claro. Entonces es nervio serrato lesionado que nos da la escápula alada, porque es el músculo que va a desplazar a la escápula y lo desplaza y se queda allá. O sea, no regresa otra vez en su lugar. ¿Correcto? ¿El nervio qué? Nervio del gran serrato o serrato mayor o torácico largo. ¿Sí? Lesión. ¿Ah? ¿Toracodorsal? No, ese es el dorsal ancho y el otro es de gran serrato. El toracodorsal con nervios del dorsal ancho es una cosa y el torácico largo o nervio del serrato mayor es otra cosa. ¿Está bien? Ok. Bueno, pues entonces en que vamos bajando, resulta que los nervios, que son 12 pares que normalmente existen a nivel de lo que es los nervios torácicos, ¿verdad? Esos van siguiendo los espacios intercostales normales, ¿sí? Y son para todos los músculos intercostales internos, externos, para la pleura parietal, para la parte de los tejidos periféricos que están prácticamente debajo de la piel, tejido subcutáneo y todo. Y algunas partes también del abdomen son los últimos pares de los nervios torácicos. Y luego viene AMA, AME, FO cruz, donde están L1, L2, L3, L4 y L1 da 2, abdomen ventral mayor, también conocido como ilio gástrico, el ilio inguinal, luego el L1 con el L2 nos daba el génito crural o génito femoral, y luego el 2 con el 3 nos daba el fémuro cutáneo, y luego ocutáneo lateral, y luego ocru, que esos eran los más importantes a nivel del músculo, ¿sí? Si trazamos una línea que es el ligamento inguinal y trazamos una línea oblicua en dirección a la región superinterna de la pierna o de la tibia, estamos hablando últimamente del sartorio. ¿Está bien? ¿Qué hay por dentro del sartorio? Sopecario. Y a ese sopecario se convirtió entonces en sopeca, suelo del triángulo de Scarpa, sopec, dos elementos que están pasando detrás del ligamento inguinal. Y luego de allá un conducto de Hunter que nos llevaba hasta dónde? A ese lugar, en ese anillo, la arteria femoral cambiaba a poplitea y la poplitea seguía en el centro del hueco popliteo junto con adena, arteria, vena y nervio, allá en la profundidad después de abrir la fascia poplitea, ¿correcto? Y en el borde inferior del popliteo, por encima del arco del sóleo, a ese nivel termina la división total de esta arteria en tití. Tibial anterior. Y la tibial anterior va a pasar a la parte anterior y a la mitad de la distancia entre los maléolos interno y externo se Pedia. continúa como pedia y ardido, terminan todas las arterias en el dorso del pie, mientras que los que vienen por atrás se mete hacia la parte posterior interna del pie y allá abajito se divide en plantar interna y externa en dirección a lo que es el primer ortejo o el quinto ortejo. Muy bien. Aquí, por ejemplo, vemos de que allá abajito se está formando nuestro voluminoso nervio ciático. Dijimos que el nervio cutáneo más largo de nuestro cuerpo es. Dijimos que el nervio más voluminoso del cuerpo es. Dijimos que el nervio craneal más largo es. Dijimos que el representante mayor en el tallo cerebral de los pares craneales es. El
el trigémino, porque tenía un núcleo mesencefálico, un núcleo póntico, un núcleo vulvar, un núcleo medular. Todo eso hacía que su origen de ese trigémino, ¿verdad?, fuera mucho mayor que inclusive el neumogástrico. Muy bien. Pasamos a la que sigue. El abdomen a nivel de preparatorio hace muchos tiempos, nada más eran dos líneas perpendiculares que cruzaban por el ombligo, como se ve acá, y se divide en 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores, 2 a la derecha, 2 a la izquierda. En la doctrina propedéutica se dieron cuenta de que había que hacer los dibujos en cuadrícula y era necesario dividir esto mejor en 9 regiones en vez de que sean 4, porque eran un montón de padecimientos que podían estar en cada cuadrante, ¿sí? Y de esa manera nacieron los planos aquí y el otro plano acá, que normalmente uno es transespinoso o interespinoso, y el de arriba es un subcostal, pero hay uno más bajito que es el transpilórico, que finalmente los dos horizontales más los dos que venían verticales, que después se empiezan a describir, que primero eran medio mamilares, porque pasaban en el pezón, y nos dieron cuenta que el seno que se va de vacaciones a la derecha o lo que sea, entonces ya no sirvió, y entonces agarraron la parte media de la clavícula, y entonces tenemos 2 planos longitudinales medio claviculares y 2 horizontales, pasa la que sigue, que nos da las 9 regiones que ya conocemos en la actualidad. Y esto es muy importante, que les hará recordar su infancia, como también a pesar de tantos años me recuerda mi infancia, porque a mí también me tocó jugar memorama, para que ustedes sepan. Entonces, ese memorama es algo así como que ve cómo están las regiones, ve qué hay detrás de cada cosa, y no puedes equivocarte cuando ya estás en el 3er año y empieza la semiología clínica de las enfermedades, ¿sí? Porque primero y segundo para ustedes es árido porque es la estructura, es la fisiología, pero ya normalmente en tercero es patología. Y entonces cuando te presenta un paciente con dolor acá arribita, estás pensando que está el hígado, estás pensando que está la vesícula, y el médico te va a decir qué puede ser. No, pues puede ser su vesícula. ¿Qué puede ser? Pues que tenga piedras, no, que tenga pus, no, que esté infectada nada más y inflamada, o a lo mejor no tiene nada de eso. Y es su colon, ¿por qué? Porque el colon también está en ese cuadrante, aquí es el colon. Entonces, padecimientos colónicos, padecimientos de vesícula, padecimientos del hígado, y padecimientos prácticamente referidos del duodeno para acá, aquí está el duodeno, una duodenitis, una giardiasis, una gastritis que se refleja allá, un problema de atrás que es el riñón que se refleja adelante con una piedra. Entonces así se empieza a hacer la semiología, porque nunca vamos a pensar que si un paciente tiene un dolor acá en el hipocondrio derecho y es un varón, digamos, es un ectópico, eso jamás vamos a pensarlo así. ¿Será que un varón tenga un ectópico? Entonces, inclusive, ¿verdad?, cuando se inicia la época de las computadoras, nosotros estábamos en 1980 y nada más una persona manejaba normalmente la computadora. Es cuando nos dimos cuenta de la belleza de la computadora, porque tenías que pagar normalmente para bajar información, y decíamos, quiero saber de la enfermedad trofoblástica todo lo que hay. No sabíamos dónde nos metíamos, ¿sí? Metías la monedita en Bangladesh, en Inglaterra, en los Países Bajos, en Noruega, en esto, lo otro, cuando realmente nosotros nada más queríamos México, o aquí nada más queríamos Hospital Orán, y entonces de usted tanto, de lo que eran 50 centavos, se convertían en 10 pesos, y oye, no, es que usted pidió todo esto, entonces no sabían ni cómo pedir la información, ¿verdad? Pero ahorita ustedes pues son lobos en este mundo, en informática, ustedes navegan rápidamente, entonces eso les permite la información que ustedes deseen. Vean muy bien cómo están: hígado, la vesícula, el duodeno, el ángulo. Vean cómo está el estómago, la situación del vaso, el ángulo esplénico, el colon descendente, el colon ascendente, la unión ileocecal, el apéndice. Y aunque vamos a ver que el apéndice pues puede cambiar, en ocasiones tenemos el apéndice, pocas veces, pero está de este lado. ¿Cómo se llama? Entonces no todo el dolor que esté en la posibilidad izquierda no se descarta 100% en apendicitis. Y dice uno, pero no dice que tenga así. ¿Cuántas veces has visto eso? Sí, pero tienes que pensar también en esa posibilidad. Y muchas veces te das cuenta que no era el apéndice nada más, que el hígado está a la izquierda, que esos son sitios inversos de todo el abdomen, y que normalmente sí es probable, y llegamos a un diagnóstico. Y si nosotros no confirmamos este dato en el momento de que lo operan en el lugar acostumbrado, y obvio que no van a encontrar nada, ¿sí?
Entonces, el sitios inversos no es algo que altere la función corporal, pero sí en un momento dado nos va a facilitar la vía de acceso para llegar al destino del órgano afectado. Entonces, ¿Por qué es el ¿Ah? punteado, las líneas punteadas? O sea, ¿por qué hay dos? porque normalmente las líneas que se marcan aquí, que es la línea medio clavicular, aquí es el plano lateral derecho. A ver, esta es la unión más bien de los cartílagos costales, y la que nos interesa es la línea que está en la mitad de la clavícula. Nada más. Y hay otras líneas también, que son tres más, que una pasa aquí, se llama línea external derecha, una línea medio external y línea external izquierda. Hay un montón de líneas en propiedad. ¿La que sigue? ¿Sí? Y entre el plano transclerótico y el subcostal, ¿cuáles están más recomendados? Supuestamente, casi todos utilizan el plano subcostal, porque está en el recorte costal. Recuerda que de las costillas no más 10 van a llegar, los otros se quedan ahí atrás. Pero como las costillas no vienen así, horizontales, sino que vienen en forma oblicua, estas casi representan a los dos que están acá atrás y que no pueden llegar. Entonces utilizan este plano subcostal como un buen plano, como lo están utilizando aquí. Al menos la mayor parte de cirujanos utilizan el plano subcostal. Bien, llegamos a la primera clase de disección supuestamente. Esto me recuerda el Mayap, porque normalmente esta es la primera diapositiva que mostramos y luego mostramos el cadáver como se veía exactamente igual. ¿Qué es lo que se va a ver cuando nosotros abramos como un libro después de haber hecho un corte aquí y corte acá? Se abría aquí y se abría acá, y esta es la manifestación inicial. Un mantel de 4 hojas, como vimos la otra vez, que nos está cubriendo prácticamente los intestinos, y este es el 911 del abdomen. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna lesión donde puedan ser los intestinos, el aumento mayor lo cubre para evitar. Entonces el aumento mayor tiene movimientos amoeboideos, ¿correcto? Si el apéndice está a punto de reventar, normalmente como un quimiotactismo se empieza a acercar allá, porque si se llega a perforar, ¿qué va a pasar? Que la materia fecal va a pasar a la cavidad peritoneal y va a tener una peritonitis. Antiguamente la peritonitis era mortal. Una vez que nos da peritonitis, difícilmente el paciente se podía salvar. No había tanto de los antimicrobianos. Ahorita nuestro problema va a ser que hay tantos antimicrobianos que nuestras resistencias se están creando cada vez más y más, y cada vez necesitamos más potencia de antimicrobianos para poder quedar bien. Pero antiguamente una pulmonía, que era un problema catarral, una neumonía, ¿sí?, era mortal igual. Pero ahorita te mandan a tu casa, te dan prácticamente 4 ampulitas de primer antibiótico y la verdad que sale bien, pero hay que saber utilizar los antibióticos adecuadamente. Hay un libro en tercer año que se llama Líquidos y electrolitos de Ropelar, Paniagua. Es un libro así pauligofrénicos, con puras caricaturas y lo demás, y dice cómo utilizar bien los antibióticos. Entonces aparece en la primera hoja de los antibióticos, aparece el niño que va a entrar a un lugar para tirar presas, desde iguanos, leones y no sé qué tanta cosa más. Y le dicen, aquí tienes una resortera y aquí tienes una escopeta de doble cañón, y tú vas a ver en qué momento lo vas a utilizar, y a lo largo de te van a salir 2 animalitos en cualquier lugar. Te va a salir una lagartija por allá y te va a salir un león. Entonces obviamente pues debes de aplicar esto a cada cosa. Una escopeta, pues para que se la vas a poner igualito, se la pones al león, ¿sí? Entonces obvio, el niño empieza a ir y aparece el iguanito y agarra la escopeta y lo despedaza totalmente. Y dice el otro, mal aplicaste, sí, pero mira cómo lo dijiste, ¿no? O sea, desbalader por un sí, pero cuando aparece el león, de nada vas a ir con la sortera. O sea, tienes que saber cómo vas a ir con los antibióticos. No puedes ir de lo mayor a lo menor, tienes que ir de lo menor a lo mayor, ¿sí? Aquí entonces vamos a tener una vejiga, unos músculos rectos mayores del abdomen, nuestra defensa principal de la pared anterior del abdomen. Vemos un karateca, ¿sí? Vemos a Bruce Lee. ¿Quién no lo conoce? Tal vez ustedes no lo conozcan como fue, pero realmente los que tuvimos la oportunidad de conocerlos en la pantalla de sus entrenamientos, sabemos que es lo máximo que ha habido en las artes marciales.
un sujeto delgado, de puro músculo, o sea, hay una habilidad, o sea, que luego se empieza a amplificar en los cines de que vuelan, que sacan su direccional y que se vuelven un lado con otro, que sí es ciencia ficción, pero este tipo estaba, así como Jackie Chan más o menos, o sea que a su edad pues sigue haciendo un montón de cosas. Bueno, pues entonces un abdomen de piedra, por los rectos mayores del abdomen, ¿sí? Es como, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la dirección de las heces se va hacia arriba y los hombres no? A ver, no entendí bien. ¿Qué pasa cuando la dirección de las Ajá, heces? cuando hay una enfermedad o algo y los pacientes terminan vomitando sus heces. Ah, ok, eso se llama obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal significa que vamos a suponer que un paciente ha sido operado, por ejemplo, de una apendicitis, pues, ¿sí? Si no se cuidan los detalles, todo ese residuo de infección, de sangrita, de líquido que quedó cerca del área quirúrgica, que uno debe de limpiarlo muy bien, inclusive meterse un poco de antibiótico local para que no queden esas reacciones secundarias. El resultado es que los intestinos se van a empezar a pegar por una zona cruenta, que es la zona donde estuvo el problema. El intestino al pegarse empieza a causar una fibrosis y entonces la luz de este intestino se empieza a desgastar por el mismo problema inflamatorio. Al paso de los años, entonces se crean unas adherencias allá adentro y al paso del tiempo los alimentos ya no pueden pasar a través de esto. Entonces el paciente, todo más o menos va a que en el idioma, ya no puede pasar directamente hacia lo que es el colon y entonces empieza a aumentar el tamaño de todo el intestino, ¿sí? Y en forma retrógrada se acumula en tu estómago y el reflejo de vómitos. O sea, el problema es que cuando tú vomitas es material fecaloide, ¿sí? Que hasta el paciente dice, la verdad parece que estoy vomitando excremento, apesta horrible. De toda la radiografía y ven todos los niveles, o sea, no hay nada de gas acá abajo, nada, y se ven los niveles en donde existe prácticamente el aire retenido por el problema obstructivo. Y hay que meter la cirugía para liberar esas adherencias. Si el intestino ya está muerto, pues hay que cortar un fragmento del intestino y hacer una cirugía terminal. Hoy las cosas han cambiado demasiado. Antes lo que se hacía era una colostomía. Se quitaba el intestino y se quedaba acá afuera. 6 meses después la volvían a meter otra vez para volverlo otra vez. Ahorita no. Ahorita hay ligashur y cosas especiales que ponen una pinza y ponen otra pinza. Cuando tú quitas el segmento que está aquí en medio, no hay contaminaciones tan grandes como habían antes. Entonces, estas partecitas las vuelves prácticamente a empatar y tienen el efecto hemostático y cicatrizante. O sea, tiende desde el principio, saliendo de la cirugía, a que la paciente ya no va a salir con su colostomía. Ya sale preparada con un ayuno y algunas cositas que son necesarias, una hidratación y todo, pero el paciente le va bastante bien. Doctor, ¿Sí? ¿cómo se puede ver cuando está mal el intestino? Porque se ven cambios de coloración, se ve prácticamente necrótico el tejido, se ve el de color así rosadito que tiene el tejido como este, ¿sí? Se ve negro, ¿sí? Violáceo. Y se ven zonas inclusive que está quitando la superficie del intestino, las serosas se está esfacelando, pues ya está necrótico. Toda esa área que estás viendo allá, visible, un poquito más, porque si lo haces muy a ras, cuando tú estés haciendo todas esas cosas, puede cicatrizar mal. Entonces yo debería agarrar unos 5 centímetros más para acá y otros 5 más para acá, para que todo el tejido que te quede sea sano y cicatrice bien. ¿Sí? Muy bien, este es el epiplomo mayor. ¿Sí? Aquí tenemos el estómago, aquí hay una anastomosis en la curvatura mayor. Gastromental o gastroenteritis derecha y izquierda, que una viene de la gastroduodenal, la derecha, y la izquierda viene de la esférica. Pero también vamos a encontrar un borde inferior cortante del hígado, que tiene 2 escotadoras, para la vesícula biliar y para el ligamento redondo. En este ligamento falciforme, en su borde medio se encuentra el ligamento redondo y luego se continúa con la cápsula hepática conocida con el nombre de y en la parte superior, por el crecimiento del hígado que se ensancha, nos deja una zona romboidal conocida como ligamento coronario. y está formado por 2 triángulos, ligamento triangular izquierdo y derecho, haciendo un rombo totalmente asimétrico, no están iguales, uno está más alargado, el otro está más amplio, etc. Y obviamente con 4 vértices. El vértice que mira al vértice del ligamento triangular izquierdo, el vértice que mira al ligamento triangular derecho, el vértice anterior que va al ligamento falciforme hacia el ombligo y el vértice posterior que va al ligamento gastrohepático a la curvatura menor del estómago.
La que sigue. Al levantar esto, entonces podemos ver cómo se encuentra el colon y vemos rápidamente la diferencia de mayor grosor, intestino grueso, austos, que nada más el intestino grueso, condensaciones prácticamente de las tenias aquí, de la capa longitudinal externa, tenias, que son 3, y aquí podemos ver el intestino delgado comparado al intestino grueso y los apéndices, los 4 características diferentes: intestino grueso, intestino delgado. Intestino grueso 1,5 metros, intestino delgado 7 metros. Este tiene un ciego, un apéndice, un colon ascendente, un ángulo hepático, un colon transverso, un ángulo esplénico, un colon descendente, un colon sigmoide, un recto y, antes de terminar el ano, un conducto anal que ya vimos por tracto, columnas, transición cutánea para luego desembocar el ano, protegido por su esfínter externo. Sí. Aprovechando que llegamos a esta parte, bueno, me hizo una pregunta en su momento un compañero de otro semestre que iba a dar una asesoría y me preguntó por una pregunta, no, por un reactivo. Me preguntó por un reactivo de exámenes que es relativo a qué porción del colon, o qué, bueno, más bien qué porción del intestino es la encargada de la excreción. Entonces salen los reactivos, las posibles respuestas. Y este compañero estaba entre si es el recto o el ano. Discreción. ¿La discreción? O sea, decir que no es O sea, lo que se excreta, pues es obviamente el ano nada más. El recto es lo que El ano con su conducto anal, porque son las 2 partes que excretan al final. Claro, porque el recto nada más es el conducto. Nada más el conducto. Y lo que va a salir de su cuerpo para que se excrete, para que se salga, son la zona cutánea y la zona de transición. Y luego regresan a su normalidad. Ahora, la mitad derecha del colon, la mitad derecha es un colon de absorción. Los líquidos que vienen del estómago y pasan por los 7 metros, cuando llegan acá en la unión ileocecal, por lo general son más líquidos que sólidos. ¿De acuerdo? Y cuando estos líquidos entran a la luz y empieza el movimiento en dirección hacia lo que es el ano, la mitad de aquí es que se vaya absorbiendo todo, ¿sí? Y cuando ya pasa acá ya está espeso y se almacena acá abajo. Entonces, colon de absorción es la mitad derecha y colon de almacenamiento es la mitad izquierda. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando en un momento dado, como en el caso que le pasó a mi mamá? Yo le hice el diagnóstico a mi mamá de que empezó a presentar unas evacuaciones con melena, ¿sí? Y las evacuaciones con melena, pues es un sangrado de tubo digestivo, ¿alto o bajo? Alto. Alto. Entonces empezaron a ver y tal la cosa y resulta que estaba combinado su problema porque aparentemente era una gastritis por tanto medicamento que tomaba. Pero al hacer el rastreo me encontré de que tenía un tumor acá, tenía otro acá. Le hicimos, y entonces se le hizo una tomografía y se confirmaron los diagnósticos de que tenía ella una neoplasia en colon transverso, tercio distal y colon descendente, plan quirúrgico, hemicolectomía, ¿sí? En el momento que vamos a entrar a operarla, ¿sí? Y empiezan a checar el colon, se encuentran que del lado derecho también tenía otro igual que en el lado izquierdo. Y a partir de ese momento las cosas se ponían mal. ¿Por qué? Pues porque pues iba a perder todo su colon, ¿correcto? Y la verdad yo nunca había participado en una colectomía total. Siempre era una hemicolectomía derecha o izquierda. Yo le dije al cirujano principal, oye, le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? No pasa nada, le digo, vamos a quitarle todo el colon, sí, pero ese colon no pasa nada. Los intestinos se colonizan, agarran la función del colon, solamente que va a tardar un tiempo de 2 a 4 meses, pero llegará el momento en que empieza a tener un poco de consistencia y no va a ser el síndrome de fuga rápida que esté y que se deshidrate y al hospital nada. ¿Qué así fue? Se le quitó todo el colon, todo, porque tuvo cáncer acá y acá, afortunadamente no invasor, sino localizado a la luz, la mucosa y parte de la submucosa. No necesitó quimioterapias ni radioterapias, le fue muy bien después de la operación, tardó como 6 años y medio con una vida adecuada, comiendo normal y defecando bien, 3 meses de estabilización de su intestino, que tenía diarreitas, se le quitaban y esto, lo otro, y ya luego después ya mejoró, como dijo el doctor, el intestino delgado, agarró la función del colon, se llama colonización del intestino. ¿Sí?
Así que el intestino delgado agarra la función del otro, como el riñón agarra la función cuando se pierde uno. Crece un poquito para hacer la función de la opción. Y en el momento en el que crece también obtiene la función de absorción y de almacenamiento. ¿Qué tiene? O sea, también las características. Ah, sí, sí, claro, pero lo hace el intestino delgado. Sí, claro. Doctor, Y es Ujú. que, o sea, se coloniza y solo adquiere su función, o igual se empieza a ver como el colon, o sea, No cambia la parte estructural, la parte funcional. O sea, los resultados. O sea, que ya no ves tanta diarrea, que sea una rutina que esté evacuando 6, 8 veces al día o hasta más. No, evacúa 2, 3 veces al día. Semipastoso, no, tampoco estreñimiento, pero sí semipastoso, lo adecuado. O sea, le permite a la paciente poder canalizar gases, pentosear, ¿sí? Cosa que si tienes diarrea no se te permite eso, porque cuando digas echar un aire, un viento, o sea, prácticamente no hay control del esfínter. Allá no, sí. ¿el ano sigue considerándose colon? ¿El qué? ¿El ano sigue considerándose colon? Sí, porque realmente es el resultado final, es el beneficio final. ¿Sí? El colon va a ser prácticamente de lo que es el ciego hasta el ano. ¿Sí? Sí, el ano es el final prácticamente del conducto anal, es el orificio. Es eso. Pero muchos médicos que no están relacionados con el área quirúrgica desconocen el conducto anal pensando como todos recto y ano, como visto en la primaria. Conducto anal ni lo toman en cuenta y son los 4 centímetros previos al ano. No es el conducto anal, es donde está el esfínter. No, bueno, allá está el esfínter que abarca un poquito más, que es el orificio de salida, que es el ano. Sí, allá está. El conducto anal está por la parte de la columna de transición y la cutánea. Tiene una línea pequeña y una línea blanca. Sí. La línea pequeña está entre las columnas y la de transición. Sí, Y allá. la blanca entre la transición y la cutánea. Exactamente, así es. Sí. Esa es la parte histológica de las 3 capas, así es. A ver, pasa. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo hay una arteria que va acá arriba y se va prácticamente para acá. ¿Y cómo viene una arteria para acá? Esta es la cólica media y esta es la cólica superior izquierda, que están prácticamente uniéndose aquí a lo largo del mesocolon sigmoide. ¿Sí? Y aquí vemos cómo esta arteria que viene acá, que era CIR, cólica superior izquierda, cólica inferior izquierda, sigmoidea y la rectal superior. ¿Sí? Y también vemos acá un montón, ¿verdad?, de vueltecitas del intestino con una fijación posterior que es el mesenterio, ¿sí? Que vimos también que se extiende con 2 definiciones, desde el borde izquierdo de L2 hasta la articulación sacroiliaca derecha, o desde la unión diagonal donde se encuentra el ángulo del Treitz, donde se crea un ligamento suspensorio músculo del Treitz, hasta la unión iliocecal. Correcto. Y eso mide como 30 centímetros, a diferencia de los 7 metros, y es el medio de fijación a la pared posterior. Y todo esto que está acá es el mesocolon de aquí, transverso, y lo que está aquí abajito en forma triangular es el mesocolon, pero sigmoide. ¿A qué sigue? Y aquí se ve prácticamente cómo viene este músculo definido, ¿verdad? Y que prácticamente es el músculo de Treitz. Y cuando está ausente y es por ligamento, pues ya no se llama músculo, se llama ligamento de Treitz, ¿verdad? Pero ¿cómo está eso del ligamento del músculo? Pues depende, si tiene fibra muscular se llama músculo, y si no la tiene se llama ligamento, así. Como para decirnos que mioma y fibroma es lo mismo. Mioma, fibroma es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? ¿De qué un mioma? No, a mí me dijeron que tengo un fibroma. Es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? El mioma tiene fibras musculares y el fibroma. La evolución normal es que un mioma es un tumor exclusivamente muscular. Yo lo comparo exactamente con nuestra vida. Sale un recién nacido y este tiene una fase de lactante menor que el lactante mayor, que es preescolar, ¿correcto? Y su adolescencia y que luego seguimos hasta que llega a la tercera edad, etcétera, etcétera. Es un proceso, ¿sí? Y lo mismo pasa con un tejido. El mioma se desarrolla en la capa muscular y es puro músculo, no hay nada de cosas ligamentarias ni fibrosas.
es puro músculo. Y esa bolita hecha de puro músculo se llama mioma, ¿sí? Pero cuando yo lo lleve a patología después de quitarlo, puede ser que me digan, ¿sabes qué? No es que pensé que estaba tan mioma. No, era un miofibroma. ¿Cómo está eso? A ver en el microscopio. Esas bandas blancas que están viendo allá, este tejido elástico entre las capas musculares, o sea, ya parte de las fibras iniciales del tumor ya empiezan a ser suplidas por estas fibras que van acá. Pero como predomina el músculo, se llama miofibroma. Si tú no lo hubieras quitado, si dejas que esto permanezca, la cantidad de fibras ligamentarias aumenta y la cantidad de músculo disminuye. Y más adelante ya no se va a llamar miofibroma, se va a llamar fibromioma, ¿sí? Y luego cuando lo dejas allá en más tiempo, desaparece toda la parte muscular, se convierte solamente en un tejido fibroso, ahora se llama fibroma, ¿sí? Y si lo dejas más allá, se va a endurecer, se va a petrificar, ¿sí? Entonces decimos fibroma calcificado, ¿sí? O fibroma queratinizado, pero es fibroma calcificado, ¿sí? Pues ya está durísimo y tiene años que tienes esta lesión, ¿sí? Así que mioma y fibroma no es lo mismo. Para nosotros, a una mujer, nos pregunta, doctor, ¿es lo mismo? No le vamos a poner, no, mira, el mioma, la capa de no sé qué más, la capa de esto. No, sí es lo mismo, o sea, es lo mismo. Así nomás. ¿Ah? Cuando nace un músculo, tejido muscular, hazte cuenta que te dan un golpecito acá, ¿sí? Que te dicen, vamos a gato, tu conejo, tu ratón, no sé cómo se llama. Y haces así, ¡bum!, se contrae el músculo. ¿Qué hizo el músculo? Una contracción que isométrica, hizo así. ¿Está bien? Pero nada más eso hizo. Y luego al ratito se relaja y se acabó, no pasó nada. El mioma es algo así como que haga eso así y se quedó como una bolita que no se va a quitar, ¿sí? Por efectos hormonales aumenta su resistencia esa bolita y se queda como una bolita definida que cuando lo ves por el oye, el útero tiene una bolita, eso es un mioma, ¿sí? Cuando tú lo ves ecogénicamente de las mismas características, puedes decir con tu experiencia que eso es un mioma, o es un miofibroma, o es un fibroma, porque ya tienes experiencia, porque lo ves grisáceo, o lo ves grisáceo con puntitos blancos, o lo ves todo blanco, que es ecogénico, y tú dices que ese es un fibroma, o este es un mioma, y puedes ver hasta una sombra que no deja pasar sonido, puedes decir que ese es un probable fibroma calcificado. Vamos a aclarar, el ultrasonido no es algo que nos va a dar los diagnósticos, sino las probabilidades. Y el patólogo nada más te va a decir, tenías toda la razón, está bien tu experiencia, lo que tuviste fue un miofibroma, o sea, latinaste, te dicen. Ajá. Y luego vemos así que esto que está acá, también latinaste, porque no tiene ninguna fibra muscular y tú dijiste que era probablemente un fibroma calcificado. Y si no tiene ninguna capa muscular, que es puro tejido fibroso y está duro como piedra, o sea, latinaste, te dicen, ¿no? Pero realmente el diagnóstico se pone como datos ultrasonográficos compatibles con probable mioma, aunque lo estés viendo que así va a ser. O sea, no es un diagnóstico que por tu imagen lo llevamos a un diagnóstico definitivo. Eso nada más lo hace el microscopio. Entonces en el microscopio dicen nada de fibras musculares, definitivamente sí fue un fibroma. Sí fue un miofibroma, no fue un fibromioma porque casi todo estaba fibroso y una que otra nada más capita muscular, todo eso. Muy bien, entonces habíamos quedado claros de que aquí a este nivel, si el sangrado estaba arriba o debajo del ángulo de Treitz, se hablaba de un sangrado de tubo digestivo alto o bajo, ¿sí? Cuando el paciente llegaba y decía, doctor, estoy pasando sangre por la vía rectal. Primera pregunta, ¿de qué color es? Es rojo, doctor. ¿Qué rojo? ¿De qué color rojo? No es un color oscuro o negro. Melena. Entonces melena, ¿y eso qué, doctor? Es un sangrado de tubo digestivo alto. Ok, y si en cambio está rutilante, porque no es tubo digestivo bajo, ¿dijiste? Alto. Alto, ok. Entonces, si está rutilante, entonces sí, ese está por debajo del ángulo de Treitz, pero ahí puede ser desde unas simples hemorroides, pólipos, cáncer de colon, etcétera, etcétera. Y eso nos va a definir el siguiente estudio.
Porque no va a ser lo mismo que la endoscopía sea por la vía inferior o por la vía superior. Si yo veo que es melena lo que tiene, ¿qué le voy a hacer? Vía superior. Vía superior. Y si veo que es rectorragia, sangrado rutilante, vía inferior. ¿Correcto? Sí. ¿Cuál era el otro nombre que tenía rectorragia? Hematoquesia. Ok, pues vamos a ver qué sigue. Esto es lo que vimos hace un momento, en donde cortamos toda la medificación del intestino y esta es la raíz del mesenterio, una línea peritoneal doble que corre en forma oblicua desde el ángulo duodenal hasta la unión ileocecal o desde el borde izquierdo del L2 a la articulación sacroiliaca derecha. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la que sigue. Cuando nosotros vamos a una histerectomía radical y quiero buscar el uretero, lo más sencillo es ir por el colon sigmoide, como que levantemos la piedra como hacen los narcos hasta por debajo de las piedras. O sea, levantamos normalmente esto, vemos al uréter, lo saludamos, con permiso, te voy a ayudar, no quiero lastimarte, porque realmente lo voy a ir disecando, se llama esqueletización ureteral. Entonces voy haciendo unos cortecitos con el cauterio, no pegaditos al uréter, porque si lo dejo así desnudito lo voy a matar, porque la circulación va junto a él. Entonces tengo que agarrar un poquito de volumen, unos 4 o 5 centímetros por acá y otro, ahí me voy yendo, para que todo lo que queda alrededor del tejido conectivo permanezca con vasitos sanguíneos que permitan la irrigación del propio uréter, ¿sí? Y entonces ya tenemos un uretero de un lado con un percross y otro uretero, y ya podemos trabajar con libertad, porque lo único que podemos perjudicar en una cirugía de ese tipo serían los ureteros. Entonces, si los ureteros los tienes a la vista y separaditos, puedes actuar rápidamente, poner tus pinzas sin temor de que vayas a utilizar, cortar o ligar estos ureteros. Hola. La que sigue. Y acá entonces ya pasaste al anterior, creo, ¿no? Sí. Estás haciendo chapa. Allá. Entonces, cuando nosotros llegamos a lo que era el hiato de Winslow, ¿qué era eso? Era la conexión entre la cavidad mayor y la transcavidad. Entonces vamos a ver que son 6 puntos de referencia, como cuando van a hacer sus posadas ahorita. No, está 2 esquinas del San, 2 esquinas. No, que del Torre Banamex, una esquina antes. No, que ¿cómo están las 6 relaciones para ubicar al hiato de Winslow? ¿Alguien que diga la primera? Anteriormente el ligamento hepático duodenal. No. Anteriormente, Sí. al ligamento hepatoduodenal. Sí. El hiato anterior. Ajá, yo te preguntaba, entonces el hiato. Él me está diciendo anteriormente. O sea, su referencia anterior es el ligamento. Bueno, ok. La tríada portal que está en el ligamento hepatoduodenal queda anterior al hiato de Winslow. Por lo que es lo mismo, el hiato de Winslow queda detrás de la tríada portal. ¿Está bien? Muy bien, ya tenemos la primera. La segunda, Por delante de la cava. por delante de la cava. Ya tenemos 2. ¿Qué más? A la derecha de la puerta de la A la derecha. del estómago. Entonces, este hiato se va a quedar a la derecha de la curvatura menor del estómago. Es correcto. Nada más. Por arriba de la primera presión. Anteriormente a la derecha del duodenal. ¿Cómo dijiste? Inferiormente al bulbo duodenal. Él está diciendo inferiormente al bulbo duodenal. ¿Qué dice Ceci? Él dice que, ya dijeron por acá, que se encuentra a la derecha de la curvatura menor, ya dijeron que detrás de la tríada portal, ya dijeron que patiti. Y luego, pero ahí tú lo vas a contestar ahorita. Y por delante de la cava. A ver, ¿quién derecho a? Perdón, A ver. es que la porción inferior del hiato de Wilson es el bulbo duodenal, pero el hiato de Wilson está superior al bulbo duodenal. ¿Está bien? Perfecto, ahora sí. ¿Está bien o está mal? El bulbo duodenal es el histológico, ¿no? ¿Ah? El bulbo duodenal es radiológico, ¿no? Sí. Pero él tiene imagen fotosonográfica. Sí, solo aceptamos, está bien. Donde está el godino, la primera porción, encimita se encuentra el hiato de Winslow. ¿Y abajo de quién va a estar? Lóbulo cuadrado. El lóbulo cuadrado, porque recuerden que habían 2 lóbulos centrales de la cara posterior o visceral del hígado. ¿Cuáles serán? Cuadrado y caudado. El caudado arriba y el cuadrado abajo. ¿Está bien?
Ok, entonces ya tenemos una referencia. El hiato de Willow es posterior a la tríada portal, es anterior a la vena cava, está a la derecha de la curvatura menor, está por debajo del lóbulo caudado, está por encima de la primera porción del duodeno y está a la izquierda de quién? Del lóbulo derecho. Del lóbulo derecho del hígado. Bueno, entra esta cerda a este nivel y estamos entrando de la cavidad peritoneal mayor a lo que está detrás del estómago, que se llama trascavidad de los renglones. Y si queremos seguir, nos vamos a seguir de acá abajo hasta todo este sitio donde no vamos a poder salir. Si queremos salir, tendremos que recorrer todo esto, volver otra vez aquí, pasar por la trascavidad y volver a salir por el mismo punto. ¿Está bien? Hiato de Winslow, artitus epiploico, es lo mismo. Este hiato es el que permite prácticamente la comunicación de la cavidad peritoneal mayor con la cavidad peritoneal menor, que tiene dos componentes, la trascavidad y la reclusión. Muy bien, el estómago tiene una curvatura mayor para quién? El estómago tiene una curvatura mayor para quién como referencia. Las arterias gastrocnemiales. El aumento. El aumento Menor. Menor. curvatura. Ah, la mayor es mayor. La curvatura mayor tiene el epiplón gastropólico, correcto, y tiene una anastomosis de los gastroepiploicos o gastromentales derecha e izquierda. Y la curvatura menor, ¿qué tiene? El aumento menor. El epiplón menor Y la anastomosis. y la anastomosis de la gástrica izquierda y gástrica derecha. ¿Está bien? La parte más alta del estómago se llama Fundus. el fundus gástrico, el orificio superior no especializado, Canales. la altura de ese orificio, Del 12 L1. T11, la altura del píloro, L1. L1, las partes de la porción pilórica, El antroconducto y píloro. bien. Entonces la curvatura menor, la curvatura mayor, el fondo, el cuerpo, la porción pilórica, el antro, el conducto y el píloro, componentes de ese estómago, y dos incisuras, una pegadita a la terminación de la unión esofágo-gástrica, que es la escotadura cardíaca, y la otra donde normalmente la curvatura viene verticalmente y luego se horizontaliza, se forma otra escotadura Angular. ¿De acuerdo? Muy bien, pasamos a la que sigue. Y aquí vemos prácticamente a esta zona que está aquí y esa distancia aquí menor de 1 centímetro, en donde dijimos que detrás de la tríada portal, por delante de la cava, y aquí estaría normalmente lo que es el lóbulo caudado del hígado, y aquí está el bulbo duodenario, la primera porción del duodeno, y acá estaría prácticamente el estómago, la curvatura menor, y por acá estaría el hígado. Tenemos al hiato de Wilson. Se ve también aquí la vena esplénica, que es la que va a recibir normalmente una vena que viene por acá bajito, que no pasa nada, que es la mesentérica inferior, y un poquito más acá va a venir lo que corresponde a la formación de la porta en L1 L2 por la unión de la esplénica con la mesentérica superior. ¿La que sigue? Y acá entonces, estas zonas desprovistas de peritoneos, cuando nosotros agarramos en un cadáver, estamos quitando todas las vísceras para una autopsia, hacemos los cortes laterales y va a salir exactamente todo lo que es el canal de aquí, esto, y este espacio que viene quedando por acá, entre lo que es la pared y el colon, esto es la correa parentocolíca, por donde las infecciones que están acá pueden subir normalmente en dirección al hígado y complicarse las cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener aquí la raíz del mesenterio perfecta en forma oblicua, y vamos a tener aquí los vasos cólicos y los otros vasos cólicos, y aquí un doble pliegue, una hoja de arriba y una hoja abajo, raíz del mesocolon transverso, en el borde anterior del páncreas, porque en el borde superior va la arteria esplénica y en el borde inferior va la vena esplénica. Y a nivel del cuello del páncreas, por debajo están normalmente los vasos mesentéricos, y más abajo el proceso uncinado del páncreas, y más abajo la tercera porción del duodeno, y por arriba la emergencia de una arteria que es la gastroduodenal arriba. Por delante vamos a tener aquí el píloro, y por detrás la formación de la porta por la esplénica con la mesentérica superior. Pregunta: si estoy en el cuello que tengo a mi derecha y estoy en el cuello que tengo a mi izquierda. Del páncreas. A la derecha tengo la segunda porción del duodeno, La primera. la cabeza. ¿Por qué tiembla eso, Levar?
A la derecha del cuello, pues la cabeza. Es como que tengo mi cuello, que tengo arriba mi cabeza, que tengo abajo mi tórax. Este pan está acostadito. Estás en el cuello, ¿tu derecha qué tienes? Cabeza, ¿qué tienes? De la izquierda. La cola. El cuerpo. El cuerpo. Después la cola. Claro, porque la cola es hasta el fondo. Correcto. Muy bien, pasamos a la que sigue. Y acá entonces rápidamente vemos que el estómago, orificio de entrada, T11, orificio de salida, píloro, escotadura angular, escotadura cardíaca, el fondo, que nos sirve muy importante radiológicamente. ¿Por qué? Porque si no Si aparece radiológicamente una sombra ya, que sombra es negra, y eso indica que tiene aire, significa integridad. integridad de todo el intestino. Lo vamos a hacer cuando el paciente tiene fiebres persistentes, a lo mejor tiene salmonelosis, a lo mejor ya se perforó el intestino, a lo mejor esa apendicitis, si era o no era, ya se perforó. Quizás estaba viniendo caminando y lo quisieran saltar, le metieran, por ejemplo, un punzón o una arma blanca cualquiera, y quieren saber si les lesionó el intestino. Si aparece la cámara gástrica, indica que el intestino se salvó de la perforación, ¿verdad? Y si no aparece, quiere decir que hay que entrar a quirófano para ver por dónde está esa perforación. Muy bien, vemos una membrana sedeliza. ¿Qué era eso? Y esa membrana se la aplicamos a lo que es, pues, la tela croidea, se la aplicamos a lo que es la pleura, se la aplicamos al peritoneo, a una membrana sinovial. Todos tienen esa característica, ¿sí? Y vemos a esto que está acá. ¿Qué será esto que está acá? El lóbulo Cuadrado. cuadrado, no, cuadrado es este. Este es el lóbulo caudado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí podríamos ver a través de esto. ¿Qué habría a través de esto? La tríada portal. ¿En qué orden están? Va para atrás. ¿Ah? Va para atrás. No, eso va para atrás, es la apéndice renal. Colédoco derecha, Ajá. izquierda la arteria hepática y atrás la porta. Entonces, che porta, ¿sí? Donde la C es colédoco adelante a la derecha, HE hepática adelante a la izquierda y porta posterior. ¿A qué sigue? Esto es lo que hacemos cuando vamos a un todo incluido. ¿Sí? Vamos a un todo incluido, como lo que quieren, en 3 horas, pague usted una tarifa, tómese las cervezas que quiera, tómese los refrescos que quiera, coma los botanos que quiera. El resultado es que estamos comiendo y va creciendo el estómago, y crece el estómago, y crece el estómago, y entonces va al baño, viene el vómito, empieza a sacar, a regresar otra vez y volvemos a comenzar y otra vez así, y el estómago va haciendo así, y va haciendo así, y no pasa absolutamente nada. Claro que una persona ya de edad que también fue un comilón y que normalmente hace todo esto, pues también se puede infartar, porque obviamente pues tiene un exceso de alimentos en el estómago y que está prácticamente todo su mecanismo funcionando como si fuera una persona joven, solamente que ya no es joven, ¿sí? Y en el momento que va al baño para vomitar, pues se queda en el baño cuando vomite, tiene su angina de pecho, se cae, le vomita, un accidente vascular cerebral, se le frena una arteria, y entonces, ¿qué pasó? Que no viene, pues vas a ver, y hay que cuidar el norte. O sea, que normalmente no es lo mismo, ¿verdad? Como dicen 20 años después. ¿No así dicen? La que sigue. La que sigue. A ver, ¿está el index? Pasa la que sigue. Ok, entonces, pasamos aquí. El hígado sabemos que es muy importante y en este hígado hay muchas funciones, pero la principal es desintoxicar día tras día todos los alimentos que vienen del intestino. Presenta este brillo que nos indica una cápsula serosa, delgada, lisa y transparente, cápsula de Gleason, cápsula hepática. Un medio de fijación romboidal en donde el vértice anterior se comunica con el ligamento falciforme a la pared anterior y al ombligo. El vértice lateral y versolateral como los vértices de los ligamentos triangulares izquierdo y derecho, y hacia atrás de la misma forma, pero yéndose de aquí hacia la curvatura menor, igualito a esto, pero allá atrás, el ligamento gastrohepático. Tiene un borde inferior cortante, tiene 2 caras, sal, súpero, antero, lateral, diafragmática.
y una que viene de atrás hacia abajo, de adelante y abajo, que viene siendo una posterior visceral, ¿sí? Se unen en el borde inferior cortante y tenemos el ligamento redondo y tenemos la vesícula biliar. ¿La que sigue? Si miramos la página y vemos la vista posterior, el hígado tendría 4 lóbulos, 2 centrales caudados con su colita, cuadrado aquí abajo, la vesícula, la cava, aquí normalmente el ligamento redondo y el ligamento venoso, aquí normalmente la parte posterior del lóbulo izquierdo y aquí la parte posterior del lóbulo derecho, fondo del saco hepatorenal y esta zona desprovista de peritoneo delimitada por el ligamento coronario. ¿Lo que sigue? Y aquí entonces es cómo esto está normalmente adaptado acá y que se vea cómo este rombo está totalmente asimétrico. En verdad no se ve tan romboide como dicen, ¿verdad? Parece un elefante, un mamut con todo eso de la prehistoria, ¿verdad? Entre mamut y oso hormiguero. O sea, una combinación. Vasos suprahepáticos. ¿Qué será esto? Tronco celíaco. Y aquí normalmente esas son las zonas desprovistas del peritoneo, lo que está aquí y acá, aquí los vemos. ¿La que sigue? ¿Sigue? Está retrocediendo otra vez. La vesícula biliar, ¿sí? Perdón. En una ocasión dicen que los ligamentos redondos en el cuerpo son 3 y el ligamento redondo del hígado no entra entre esos 3. ¿Sí? ¿Y el otro? Dijo que era el perino, el del oído y el del fémur. Entonces son 4. Entonces son 4. Qué bueno que lo dijiste. Bueno, ya. Sí, son 4. Son 3 en el hombro. Va a ser parte de tu participación. Bueno, para el libro. Aportación de Gallo. A ver, pásame el visual index. La cápsula del riñón, ¿qué nombre tiene? ¿Mm? Es que el riñón tiene una cápsula como el hígado, ¿no? Sí. ¿Qué nombre recibe? Cápsula de Gerota. Esa de riñón. Nada más pásame la que sigue porque vamos dónde estamos. ¿Y una más? Perfecto, la de riñón. Ok, puedes prender la luz. ¿Quiénes de acá han padecido de bullying? La neta. No, desde que estaban en primaria hasta hoy. O sea, Dentro de la escuela universitaria. Defina es una cosa. ¿Cómo defines el bullying? Es que hay grados, ¿no? ¿Cómo lo defines? Cibernético, Así de sencillo, ¿cómo lo defines? que te molesta. Es el daño que le ocasionan a otras personas sin motivo y sin razón, que tiene diferentes resultados. Como que dices, nada más como que me enojo hasta que pueda llegar a matarte con el tiempo. Sí, hay diferentes grados. A lo que quiero dar a entender el mensaje para ustedes es que constantemente vemos a compañeros que llegaron a estar internados, que de pronto no aguantan la presión de un internado. Y hace todavía, antes de la pandemia, una magnífica alumna, yo pregunté por ella de pura casualidad que cómo le iba, y me dijeron que ya la estaban sacando de aquí de frente, porque pues la castigaban a cada rato, y investigué su caso y me di cuenta de que lo que siempre ocurre, los residentes quieren hacer lo que da su regalada gana, no hay jerarquías, cada quien hace lo que quiere, y obviamente no todos aguantan, llega un momento en que te estresas y decides mejor dejar de ir porque no pues vas, te están castigando y todo. Realmente eso me hizo recordar que hace mucho, nosotros también tuvimos bullying un montón en el internado, en la residencia, fue terrible. Y eso no quiere decir que tengamos que abandonar lo que queremos hacer, ¿sí? Son etapas temporales que hay que aguantar, son cosas negativas en donde no hacemos nada si nos dejamos llevar y perdemos nuestra oportunidad. Y eso se me presentó a mí cuando yo era residente. Y el problema de los residentes es que hablas cuando no tienes por qué hablar, ¿sí? Pues entras normalmente al RR con que era el primer grado de residencia,
entras con una preparación cada quien diferente, por lo que has vivido, en su experiencia como estudiante y en su experiencia como casos clínicos que uno ha manejado. Pero si además de eso, vamos a suponer, yo tengo una clínica, esa clínica del terror que está por allá, pero una clínica así como la Mérida, como el Star Médica, donde se manejaban muchas cosas y había muchos especialistas, pues independientemente de esa fama que tenía esa clínica, era una clínica con un montón de personal académico y muy bueno. Entonces te pegabas a ellos y aprendías a manejar cosas de terapia intensiva y aprendías a manejar cosas de gastroenterología o de angiología. Te pegabas y aprendías, punto. Y esa ha sido una gran diferencia cuando entramos aquí, porque pues cada quien tenía diferentes conceptos. Y cuando tú, por ejemplo, querías opinar que el doctor si le hace esto, o sea, porque veías que el residente que estaba arriba de aquí de plano estaba perdido, porque pues no todos son iguales, cada quien tiene diferente comportamiento y conocimiento. Entonces te empezaban a agarrar a ti como si fuera tú que sabes más que yo. Si tú eres un RR y yo soy un R2 o un R2, no por eso lo digo, porque así se maneja, que no se vea clases y castigos y quédate de guardia y igual. O sea, era un relajo todo esto. Entonces, sufre uno en el sentido de tantos castigos que uno recibe al grado de decir, ¿a qué sigo con esto? Yo mejor tengo mi trabajo fijo, tengo mis ingresos, mejor abandono. Y no falta alguien que te dice, no abandones esto es temporal. Lo único que quieren las personas es eliminarte porque le estás haciendo una sombra enorme, porque cuando tú comentas, tus maestros te elogian y te dicen, así deben de hacer. Sin querer los maestros también participan, porque empiezan a alabar al que está más chico por sus buenos resultados y por sus buenos comentarios, y los que dan de salida quedan algunos brutos, porque es la verdad, ¿sí? Pero porque ellos han querido ser así a lo largo de toda su carrera, de una forma muy pasiva y muy negativa, ¿sí? Y entonces a mí pasa el tiempo y siempre me quedé grabado de que teníamos que aguantar, y presenté una ponencia que se llamaba Tiempo, que es algo de reflexionar. Y ese tema siempre se lo da a los internos, de que ustedes van a empezar acá y es bueno que entiendan que no todos van a estar de acuerdo con ustedes, algunos se van a querer aprovechar de ustedes, las mujeres simpáticas en un momento dado también van a ser el motivo de que se les dé oportunidades, y sin darse cuenta normalmente van a crear conflictos con otros que les pertenecen normalmente esa oportunidad, y que el residente le da la gana y te da la oportunidad a un quinto año o a un interno, y al que estaba de R2 o R3 que le había tocado no se lo da, es una falta de respeto. Entonces para ver un montón de problemas, hay que cuidarse de aquí, por ahí, un montón de consejos. Pasa el tiempo y entonces aquí viene esta plática que hoy me habló una doctora de hace añísimos que no me hablaban hasta saludarme, que es el caso de esto que voy a contar ahorita. Me habló para saludarme, para decirme cómo estaba y que había recibido un ultrasonido en Baja California, de los que yo hago aquí. Y se acordó de que normalmente estuvo aquí en el hospital de Orán. ¿Quién es esta doctora que me habló hoy? Esta doctora es una doctora que me hizo recordar lo que a mí me pasó cuando fui en su momento lo que hizo ella, ¿sí? La forma como la castigaban a ella, que me castigaban a mí. Esta doctora es una doctora que cuando viene con nosotros le tocó estar aquí, siendo ella de Baja California, ahí pegadita a la frontera, ¿sí? Entonces, pegadito a San Diego, pegadito a todos los lugares de por allá, San Francisco, San Diego, una tipa bien documentada, muy educada, y cuando vino le dije, oye, le digo, ¿de dónde vienes tú? Ay, doctor, yo vengo del otro lado de la República Mexicana, vengo de Baja California Norte, ni siquiera la sur norte, o sea, más allá, pegadito a la frontera. ¿Y cómo es que viniste hasta acá? No, porque yo dije, papá, si yo paso, porque mis papás querían, como yo hablo inglés, mis papás querían que yo presentara de una vez para ir a Estados Unidos, el CNS que sea, pues, nada más cruzo la frontera y esté allá. Pero yo dije, voy a ser como todos, o sea, voy a concursar y si paso, a lo que me manden, mira, no le voy a mandar al otro extremo. Primera vez en la vida que yo me separo de mi familia, o sea, yo estoy acá. ¿Y tu familia quién es? Le digo, no, mi familia son archimillonarios de todo. Sí, digo, sí. Mi papá tiene 7 Rolls Royce en casa y tiene 2 camionetas preciosísimas, camper que sirven como para irnos de vacaciones, de verdad. Tiene sus fábricas de jamones y de cosas así. Es multimillonario, entonces él nos regaña. Y yo le dije, tengo que probar lo que tenga que tocar. Y vine acá porque la castigaba mucho, ¿sí?
A esa doctora la castigaban injustamente porque sus comentarios eran buenos. Y a esa doctora la castigaba mucho porque llegaba temprano, ponía en orden todo. Y eso era lo mismo que yo hacía, pero unos años atrás, ¿sí? Y me puse a ver que su vida de ella era muy parecida a la mía. Que las cosas que hacía ella es como si yo lo estuviera haciendo. Yo llegaba temprano normalmente al hospital y agarraba los expedientes, y si alguna persona lo hizo de mala gana y estaba re que te pega la hoja frontal, yo agarraba mi maquinita y y entonces cuando venían los maestros decían, se ve que duran 100 tiempos sobre acá. O sea, todo ordenadito, mis tijeras cortando los bordecitos, que esté todo perfilado, los expedientes, en la parte de arriba le cambiaba las cintas para que tuviera el nombre bien puesto y no el nombre así con todo corteado. Y todo estaba bien. Y lo mismo hacía ella, no porque hubiera aprendido de mí, una coincidencia, pero sí la castigaban bastante. Siempre eran quejas con ella, normalmente bien su preparación, y así pasó a R1 y así pasó a R2. ¿Sí? Al R2 le faltaban todavía como 15 días para terminar, pero ya los castigos eran así terribles, y ella siempre estaba amenazando con que ya se quería ir, porque realmente retirarse de la residencia era lo mismo que nada, era nada más pensar, fue una mala época de mi vida, ya entendí que en todos lados es lo mismo, que hay mucha envidia y muchas cosas, yo agarro mis cositas, me regreso, sigo mi camino, me voy por el otro lado y hago lo que tengo que hacer. Y dije, no, o sea, tú has hecho bien las cosas no son así, están muy bien preparadas y las cosas no son así. Llegamos una mañana normalmente a ese lugar, y cuando yo pregunto por la doctora, me dicen, ya no va a regresar, doctor. Y bueno, pues era el residente fulano de tal y fulano de tal, o sea, le quisieron poner castigos que en verdad no se lo merecía. Y le digo, ¿saben qué? Quédense con los castigos, porque la verdad no me interesa hacer nada, ni voy a seguir aquí, y yo me despido de ustedes porque no regreso acá. Cuando llega el otro médico de base, pregunta por ella y lo mismo. Le dice, oye, ¿sí sabías que la doctora se está así? ¿Y tú sabes dónde vive? Me dice, yo no sé que aquí por Yucatán vive, pero no sé dónde es, porque algún día me dijo que por Yucatán vivía, pero la verdad no sé. Averiguamos con una enfermera y llegamos a su casa, 2 médicos de base, y ya estaba saliendo con su maleta, lista para irse. Y digo, ¿dónde vas? Le digo, no, doctor, ya no aguanto más, la verdad ya soporté todo lo que tenía que soportar. Yo les dije a mis papás que me voy de regreso, me recontra me dañaron, ¿por qué quieres tanto tiempo allá? Tienes todo para estar por este lado, además particularmente lo puedes hacer. Estás muy bien en tu nivel de inglés, no tienes por qué estar soportando a nadie, bla, bla, bla. Yo le dije, mira, todo tiene una historia, todo tiene un aprendizaje. O sea, te faltan 7 días para terminar el R2 y pasas al R3. ¿Sí? Solamente que yo quiero que cuando pases el R3 me des la oportunidad de que no seas como son los demás. O sea, de que aquí te castigaron un montón y ahora sí vas a castigar, se van a hacer látigo y por me estás mirando feo, te quedas en una guardia. Y usted, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? También te quedas en una guardia. Pero si no dice nada, ya tienes 2 guardias. O sea, no se trata de eso, no. Se trata de que en un momento dado castigues como debes de castigar, cuando menos dile la próxima vez si no lo haces, te voy a castigar. Está bien, correcto. Pero una semana, ¿sí? Empezó su R3. Y al empezar su R3, llego un día a la guardia porque me llamaron para operar. Y había como 38 personas más en la guardia. Y dije, ¿qué es esto, doctora? ¿Por qué tanta gente? ¿No saben, doctor? Yo lo único que estoy haciendo es pasar mi cita. Y cuando lo que es un aborto, ¿cuáles son los casos del aborto? No, pues como unas 2, te faltan como 10. Es todo lo que sabes. Sí. Te vas a quedar 6 horas a estudiar y hasta que termines te tomas la visión y te vas. A ver, esto es la placenta previa. Pues ¿qué es la placenta previa? Sangra mucho, no te he preguntado si sangra, o sea, ¿cómo se clasifica? ¿Cuáles son los grados? No sé, te vas a quedar 12 horas, pero tienes que estar 2. Y así, todo el mundo estudiando en la parte de arriba, y ella, no se trata de que llenes el hospital de un montón de gente. Le puse de guardia a esta persona que venga mañana, porque de plano no tiene ni por qué estar acá, doctor. Ah, bueno, está bien. Al día siguiente lo comento, estoy de guardia normalmente. Y veo que se presenta la doctora. ¿Qué veniste?
A veces está otro. A veces está quien. La persona que castigué, si tú dijiste que ibas a castigar, está castigado, yo estoy viendo. Ah, bueno, tiene usted razón, todo sea perfecto. Bueno, al final de cuentas, ¿sí? Ella terminó, pero quedó transformada y tardó 2 años, porque cuando llegó allá a Baja California, siguió castigando, ¿sí? Y le dije, cambia tu forma de ser, hasta los 5 años regresó a la normalidad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la vida del médico no es nada sencilla, que normalmente pasarán ustedes, les voy a hacer un video más adelante que no se los quiero poner de ahorita, ¿sí? Porque están muy chicos todavía. Pero es la vida y así la realidad cruda de lo que nosotros nos toca vivir. El agotamiento que te estás durmiendo porque no te permiten dormir, ¿sí? En ocasiones en una guardia de gineco y tienes un residente malísimo que nada más te pone a estar checando a paciente cada 20 minutos, nada más por maldad, para que tú no duermas, para que tú no comas, ¿sí? Y tú estás, doctor, tengo mucha hambre, no podemos, o sea, militar, ¿sí? Entonces todas esas cositas que normalmente nos perjudican han hecho que muchos médicos se quiten. 3 médicos buenísimos como cualquiera de ustedes, 3, se perdieron en el último año, 3 meses antes de que termine su internado y no quisieron volver nunca más. Cambiaron prácticamente, unos arquitectos, pero imagínense todo el recorrido, llegar ahí por culpa de unos estúpidos, porque no es otra forma, ¿sí? O sea que te hacen la vida imposible, es un bullying así, y dale, ¿sí? Entonces, no caigan en provocaciones, todo eso es temporal, es pasajero, son como las famosas articulaciones que son primarias y secundarias, estas son temporales, déjenlas pasar, pero no por dejarlas pasar se conviertan ustedes en los ogros para hacerlos venenosos después. Dejen que la vida siga, que fluya, que nos hagan daño, pero no nos vamos a morir con eso, nos vamos a hacer más fuertes, como dice la hormiguita, mientras más daño me haga, más fuerte soy. O sea, que traten ustedes de mantener ese nivel, porque bullying existe aquí desde hace muchísimo tiempo. No sé si conocen a Rafael, si lo conocen, pero Rafael uno que está en asesorías, fue mi alumno, ahorita está en internado. Rafael, no me acuerdo su muy buen muchacho, pero desde el primer año lo traían prácticamente a sus fotografías, clavaban aquí, le clavaban aquí, así como las películas así de terror, o sea, niños sus ojos así saltados en las fotografías de identificación, o sea, se da una cuenta de gente que terrible, de verdad. Inclusive hasta nosotros no podemos decir, ¿cómo es posible que fulanita de tal haya actuado de esa manera? Esto, o sea, terrible. No les digo, no hagan ustedes caso a ninguna de las cosas que les pueda hacer daño, que lo primero es estudio y su objetivo terminal. O sea, no se dejen vencer en ningún momento por situaciones negativas en donde vean ustedes que su mejor amigo había distorsionado. O sea, realmente no fue el mejor amigo, ¿sí? Porque un amigo no traiciona, acompaña y al mismo tiempo sufre con su otro compañero. Entonces, van a tener ustedes un montón de pruebas a lo largo de todo esto, pero es muy importante que ustedes sigan adelante, que dejen prácticamente que se fluyan las cosas y que no sientan que eso sea algo así como los espermatozoides que nada más quieren sobre su propio origen. No, que sigan viviendo normal, que no les hagan caso a tantas cosas que negativas pueden ser. Así puede ser alumnos, así que les puede tocar algún maestro, que ustedes ya conocerán que hay algunos maestros que les gusta muchas veces enseñarse con el alumno, porque el alumno no entra a su clase o entra tarde, o entra que se extrañan las cosas y que no lo haces y que sí lo haces y que quieres ver que no y te pongan el examen. O sea, no se trata prácticamente de eso, se trata de aprovechar nuestro tiempo en la facultad. ¿Correcto? Nice.